Te presentamos Ser Podcast, los podcasts originales, reconocibles e imprescindibles made in Cadena Ser. Con Ser Podcast puedes ir directo a lo que más te gusta. Y para gustos, todos los temas. Tienes a tu alcance los mejores podcasts, pero la elección es tuya. Enchúfate a la Liga de los Podcasts Extraordinarios. Ser Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados. Cadena Ser. La radio. Bueno, buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos al principio de la conversación? Pía. Pía. Arrancamos esta entrevista siempre en el mar, preguntando a los invitados qué relación tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya? El mar para mí es primero un descubrimiento tardío. Yo conocí el mar cuando ya era una niña un poco grande. Mis padres nunca me llevaron a la playa cuando yo tenía 5, ni 6, ni 7 años. Y descubrí el mar en una excursión del colegio y ya tenía 13 años. Entonces, ¿Recuerdas ese momento, claro, en el que ves el mar, bajas, que fuiste en autocar con en la clase? Autocar, ¿no? con la clase, además la profesora lo sabía, la señorita Loli. y ellos, hicieron toda la ceremonia, me taparon los ojos porque era la única que no había estado nunca en la playa y fue en Huelva, fue la playa de Matalascañas, la primera playa que descubrieron mis ojos. Y primero descubrí el olor, ¿no? Yo tengo un olfato muy, muy agudo, ¿no? Y ya sabía yo que estaba en él, ya sabía que nos acercábamos, ¿no? El olor y la arena, me descalcé, porque, también soy muy de sentidos y siempre lo he sido. Y el sonido del mar, y cuando me abrieron los ojos, pues realmente disfruté y creo que también era una ilusión tan grande que yo misma alimenté que la ilusión, al ser ya una realidad, fuese grande también, ¿no? O sea, que me pareció que era muy importante lo que estaba haciendo, ¿no? Años después interpreté un personaje en una serie, se llama La Mari, que es una emigrante andaluza que se va a Barcelona en los años 60, y siendo de Huelva, ella descubre el mar ya con 20 y tantos años, siendo madre y todo, porque deja a los hijos en Andalucía, y descubre el mar en Barcelona. Y esa secuencia probablemente sea una de las más hermosas que yo recuerdo haber vivido en mí, ¿no? Interpretando a una mujer que no soy yo. Y claro, aquel recuerdo de la niña que fui tuvo mucho que ver en lo que en esa secuencia, en lo que hizo le di al personaje, ¿no? Sí, fue muy, muy hermoso, muy hermoso. Dices que tienes muy pronunciado el sentido del olfato y otros sentidos. Ahora que estamos acercándonos a la primavera, ¿tú cómo describirías la explosión de la primavera en tu pueblo, en Valencina de la Concepción? La primavera en Sevilla, mi pueblo es un pueblo de Sevilla, pues yo creo que es la invitación a todos los sentidos a ser libres, ¿no? Sevilla en primavera es azahar, es jazmín, combinado con ese olor que hay en el sur, que yo creo que el sur tiene un olor especial en el atardecer. Creo que es el lugar más maravilloso para estar enamorado y vivirlo ahí, o sea, el enamoramiento. ¿Cómo es la primavera? Enamoramiento absoluto. Y la invitación a eso. Y a todos los placeres, ¿no? Es como, yo creo que Baco sería un dios que estaría muy contento en Valencina. En tu pueblo, sí. En primavera. Y Dionisios también. Te gustan mucho las flores, ¿no? Mucho. Sí. ¿Por qué te gustan? ¿Porque las recuerdas a alguien de tu familia? Porque, no sé... Desde pequeña me gustaban tanto que me las comía.
Yo pensaba que era una niña, ya te digo, un poco rarita. Soy la mayor de mis hermanos. Y tengo una combinación de la responsabilidad de ser la mayor y por otro lado tengo esa cosa loca. Soy además Géminis, soy un signo de aire, de estar siempre en las nubes, ¿no? Y probablemente, como tenía que ser responsable, pues había una parte de mí que volaba todo el tiempo. Y con las flores me pasaba que creo que dan mucha alegría. Tengo una parte de la infancia muy triste, no he sido una niña alegre, o sea, he vivido momentos tristes en la infancia y yo me he agarrado siempre toda mi vida y creo que eso va a más, afortunadamente para mí. Me he agarrado siempre a lo que te da alegría. Creo que la vida hay que vivirla con alegría. Y de pequeña ver las flores que eran tan bonitas, yo decía, algo tan bonito tiene que estar rico, era como. Y lo he probado todo. Algunas cosas no están tan buenas, ¿no? Pero yo todo lo he probado. Recuerdo además que en mi pueblo en una época salían las amapolas del opio. Unas amapolas preciosas que aparecieron en mi pueblo en una época, pero por todas partes, enormes, rosas, blancas. Y claro, yo las probaba también cuando llegué a mi casa con el ramo de amapola, mi madre, que todo el mundo sabía que eso era opio. Y ¿dónde lo has cogido y tal? ¿Pero lo has comido? Digo, sí, pero me he comido los pétalos. Bueno, aquello fue una... Y no estaban muy buenas. La verdad es que luego a lo mejor cuando ya la trabajan es otra cosa. Pero... Eres la mayor de 5 hermanos, ¿no? Hermanos. Y dices que eso te ha dado sentido de la responsabilidad. Sí. Bueno, como no soy especial en eso, ¿no? Todos los mayores. Además, mi madre estuvo enferma un tiempo cuando nació mi hermano pequeño. Hay una diferencia de más de 15 años con él. Y teníamos un negocio familiar, y entonces en toda esa etapa de enfermedad y tal, yo tuve que hacerme cargo de la tienda. Teníamos una tienda y tuve que dejar de estudiar un año. Llevo un año de retraso en los estudios porque lo intenté por libre, pero bueno, fue una cosa... El paso de estudiar en el colegio a ir al instituto. Y no, suspendí y luego lo retomé, ¿no? Y claro, ahí fui un poco la mayor, ¿no? Luego, en momentos en que mi hermano pequeño también estuvo enfermo, mi madre tuvo que estar con él. O sea, momentos... La mayor. Y mi hermana Juani, que es la que viene detrás de mí, tiene 16 meses de diferencia, es muy poco, pero yo siempre he sido la mayor. La mayor. Sí. En un momento de mi vida decidí, creo que por la distancia, que ya no podía ejercer de la misma manera. Y creo que eso ha salvado a la parte loca para ser más loca, ¿no? Porque la distancia, me vine a Madrid, llevo ya 20 y tantos años aquí, y claro, ya no soy la mayor, ya no estoy allí. Ahora mi madre, que está más mayor, está pobrecita con el confinamiento, con problemas físicos. Bueno, ellos me sienten la mayor. Es muy bueno esto, porque ellos me siguen sintiendo la mayor, me quieren mucho, mis hermanos me quieren mucho y yo a ellos también. Pero no estoy tan abducida por la familia, porque la familia es algo que abduce mucho y quita mucha libertad. ¿Alguna vez has comentado que en un pueblo se tiene muy cerca la percepción de la muerte y que siendo niña viste como un tractor, ¿no? Sí, viví la muerte. Mataba a un niño y eso... Sí, no he vivido la muerte en mi casa, que es algo que yo lo considero una carencia en mí. No he tenido abuelos ni abuelas. Entonces, que es algo, bueno, digamos lo más lejano es que se muera el abuelo, luego viene... Sí. En mi casa, muerte directa ha habido tardía. Entonces, por ahí tengo esa carencia. Murió mi padre hace ya 20 años, pero en la infancia sí la vi muy de cerca. Y claro, para una niña ver que un niño como tú muere tan violentamente, te marca mucho. Y entonces siempre me quedó un sentido trágico de la vida desde ese momento, ¿no? Como sentir muy temprano que la vida, lo efímero de la vida y lo importante del momento. Y fíjate, yo descubrí en aquel momento, que era pues eso, pequeñita, además se velaban a los muertos y estaba presente, y todo eso lo veíamos los niños en los pueblos. Eso ya ha cambiado, pero
por ahí sí hay algo de la ceremonia de la muerte que es cercano, que se ha ido perdiendo. Yo creo que no es bueno perder la cercanía con la muerte, porque forma parte de la vida. Entonces, pero claro, tan pequeño, a mí me impactó. Había estado jugando con él, el día que pasó, ¿no? Y luego me acuerdo que me impactó muchísimo, y es una imagen que nunca se me olvida y que me queda desde entonces, que siento que las personas, cuando las fotografías aparecen una vez muertas, tienen la presencia del muerto. Su madre hizo agrandó una fotografía y yo ya lo veía muerto. Una cosa una foto de las de colegio, y yo lo veía muerto. Y luego me ha pasado con alguna otra imagen, de decir, ya aquí lo siento muerto, ¿no? Cosa que, bueno, luego ves que no es así, que las fotos están llenas del momento aquel que fue, ¿no? Sí. Pero Rosa Montero dice que hay alguna tribu que no quiere que la fotografíen porque piensa que el alma se va con la foto, ¿no? Pues algo así parecido. Hay algunos indígenas que no quieren que les fotografíe porque el alma se queda ahí, en la fotografía. Bueno, pues algo así de pequeña era lo que me pasó. Una cosa... Eres de un pueblo en el que no había cine, pero había una discoteca con jardín y con piscina. Sí, La Rueda. Que tiene mucho que ver con tu principio como actriz, ¿no? Sí. ¿Qué pasó aquel verano? Sí, aquel verano, que yo tenía 17 años, en un verano más, en esa rueda llena de jazmines, llena de árboles, tenía un jardín maravilloso. Éramos una panda de medio adolescentes, yo muy existencialista, y estaba Juan Fernández, que es un actor maravilloso, y era el disjockey de la discoteca. Era el disjockey, sí. Ana Rueda, bueno, mi hermana también estaba, Esther, que también fue actriz, y luego dejó un grupo, éramos un grupito, y yo digo, bueno, estamos aquí, nos bañamos y bien, y luego bailamos, pero ¿y si en la siesta nos ponemos a hacer algo de teatro? A mí siempre me gustó esto. Y, sí, tal, digo, sí, ¿y qué podemos hacer? El padre de la amiga, que su hermano era el dueño de la discoteca, tenía una colección de libros, y estaban todas las obras completas de Lorca. Digo, y pues Lorca, ¿no? La Bernarda Alba, ¿cómo? Venga. La Bernarda Alba, que son 5 hijas, y éramos muchas menos, claro. Entonces, sin ningún pudor, esa cosa que hace uno con la ingenuidad de la juventud, ¿no? Y la falta de miedo y de pudor. Son 5, pero somos nada más que 3, pues 3. Y hicimos todo el texto de Lorca, pero en 3 hermanas. Estaba, por supuesto, Adela, estaba Martirio y Angustias. Y luego, pues yo tenía 17 y mi hermana tenía 16, hacia la abuela. mi otra hermana pequeñita, con la que tengo más diferencia, de 8 años, hacía la criada, que ahora es actriz, una actriz maravillosa. Y Juan hacía la Bernarda. Y bueno, lo hicimos y claro, haces teatro para presentarlo al público, ¿no? Y lo presentamos al público en la pista de la discoteca. En la pista de la discoteca, que recuerdo que era una discoteca llena de espejos. Imagínate, era una Bernarda muy particular, porque la Bernarda se multiplicaba hasta el infinito. De estas discotecas que estaba rodeada de espejos y bola de espejo. A Lorca probablemente le hubiera fascinado esta versión libre de la Bernarda Alba. Que lo he pensado, y ahora que la estoy trabajando con José Carlos Plaza, me acuerdo muchísimo de ese montaje, se lo digo a mis amigas de entonces, me acuerdo tanto. Yo creo que a Lorca por lo menos le habría hecho sonreír, ¿no? Incluso me atreví a escribir un epílogo. Yo salía luego, yo era Adela, salía con el traje verde puesto. Yo el traje verde no me lo ponía, yo salía con el traje verde al principio, pero no me lo ponía. Pero al final salía con el traje verde y solo recuerdo que empezaba... no me acuerdo cómo se llama, pero Bernarda, una cosa, pero muy largo, ¿eh? Y lo perdí, y ahora que lo intento recordar, se cierra el telón, pero Bernarda aún suena. Su eco frío y calavérico, y pum, 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 seguía el epílogo. Bueno, pues lo vieron los responsables del área de cultura de la Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla, y nos contrataron.
Y fuimos por todos los pueblos de Sevilla. Generalmente el público que tenía esos centros era personas de la tercera edad. Entonces, y la hicimos 3 años hasta que de pronto volvíamos a los mismos centros, claro, un año y otro. Y ya dijeron que estaban cansados de sufrir, que no querían más Bernarda, y empezamos a hacer Muñoz Seca, Álvarez Quintero. ¿Por qué? ¿Por qué la actriz Ana Fernández se ha puesto Pía de seudónimo? Pues me he puesto Pía porque así se llamaba mi abuelo. ¿Se llamaba Pía? Se llamaba Pío. Ah, Pío. Igual, no sé, se llamaba Piamonte Pío. o lo que sea. Y a mí el mote, ¿no? Sí, la Pía. La Pía está haciendo teatro. ¿Y eras tú? Y era yo. Y fíjate que con el nombre tan corriente que tengo y tan malo como nombre artístico, he pensado en algunos momentos de mi vida que me tenía que haber puesto Pía como nombre artístico. Yo tenía que haberme puesto ese nombre. Pero decías hace un rato que tú no perdiste, no tenías abuelos, no pero los me hablaron. Entonces, ¿qué pasó con este abuelo mucho. Pío? Me hablaron mucho de él y yo creo que esa parte que yo tengo artística se la debo a él. Cuentan que era un hombre muy afable, era un hombre que lo que más le gustaba era hacer feliz a los demás, aunque para eso, si se dice bonito, tuviera que inventar historias. Si se dice de lo que era, tuviera que mentir. O sea, y él se sentaba en un bar. Mi abuelo tuvo tuberculosis muy, muy pronto. Y mi abuela, no se quiso separar de su pareja y estuvo también con tuberculosis, la contagió. Y mi abuela se murió cuando mi madre tenía 9 años y la hija más pequeña 5. Y eran también 5 hermanas. Entonces fue una historia de estas historias que te cuentan de amor, pero que cuando ya eres mayor dices, qué pena, ¿no? Era la posguerra y mi abuelo era pues un hombre enfermo, que mi madre y mis tías siempre hablaban maravillas de él, que era muy alto, muy guapo, con ojos muy, muy despiertos. Y que un trolero de los que iba la gente al bar o a donde estuviera o a la plaza para escuchar lo que las contaba. Historias. Sí. Ana Fernández, ¿cómo viviste tú los 70? Pues depende, porque claro, en los 70 yo era pequeña, luego a medida que avanzan los 70, pues ya fui más mayor. Pues fíjate. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, la muerte de Franco? Sí, la recuerdo, pero la recuerdo en un colegio público franquista. Bueno, como casi todos los colegios públicos de entonces, ¿no? Y recuerdo que nos hicieron dibujar un mural con la cara de Franco, y que el profesor de religión, el que daba religión, nos hablaba de, que nos hacía llorar a los niños, claro, se ha muerto, el padre de la patria, y tuvimos que en una cartulina, yo me acuerdo, a mí siempre me ha gustado dibujar, y no dibujaba mal, y yo dibujé el rostro de Franco que aparecía en los periódicos con una redacción que tenía que ver con todo lo que te habían contado, claro. Pero por otro lado, yo de niña, mi padre era bastante cauto y no quería hablar, pero mi pueblo sufrió mucho la guerra civil. Y mi pueblo fue un pueblo que todos los que pertenecían al Partido Comunista fueron bastante maltratados, ¿no? Entonces yo sí sentía una fractura en el pueblo. Esta cosa del el que no se atreve a hablar y el que mejor no, y algo habrá hecho. ¿Sabes? Estas cosas de los pueblos cuando hay algo oculto, turbio, feo, que tiene que ver con la muerte, con la violencia y con lo que yo creo que ocurrió, ¿no? Con este país que, como se decía en una película, es que han vencido, es que sean los vencedores, han vencido no viene la paz, viene la victoria, que decían, ¿no? Han vencido para machacar. Yo creo que eso no se ha resuelto. Para mí es una sensación que es una pena, pero creo que no se ha resuelto todavía. Fíjate, Ana Fernández, que hemos arrancado esta conversación que nos ha llevado a Bernarda Alba. Vamos a terminarla volviendo también a Bernarda Alba, que dices que estás preparando con José Carlos Plaza, ¿no? Sí. Entonces, es como el giro del faro.
en medio de todo esto podríamos decir que tu vida tiene un destello inmenso cuando Benito Zambrano hace Solas. Uh-huh. ¿Qué significó para ti Solas? Esta película que, bueno, que te lanzó al cine, a la popularidad, a la fama, te dio el Goya, en fin. Sí, claro, eso es lo que una piensa después. Cuando me llamaron para hacerlo, digo, si me pongo en lo que fue el presente, lo primero que me pasó, fíjate que no tuve ni la sensación de ¡ay, qué bien, voy a hacer una prota en cine! O ¡ay, no! Que yo había hecho una prueba para la secundaria, luego para la protagonista. Benito se lo tuvo que pensar mucho, éramos 14 o 15 aspirantes. Y fue en León cuando me entero, en casa de mis suegros, que murió de Alzheimer. Me acuerdo de él porque como estoy haciendo ahora un personaje en Negrito, que también es una mujer que tiene Alzheimer, pues me viene él mucho a la cabeza. Y estamos hablando de la guerra y era maestro de la República. Bueno, que se vincula, sí. Y recuerdo que estando con ellos, llegué al salón, Benito me llamó, ¿eres tú, María, eres tú? María, eres tú, como él habla. Como él habla, ¿no? Y yo llegué y mi pareja, ¿qué cielo? Y me tuve que sentar y lo que salía de mí era la responsabilidad, porque lo que dije fue, pues que me lo han dado y ahora lo tengo que hacer. Fue el sentido de la responsabilidad grande y hermosa que yo tenía a partir de ese momento de dar vida a una mujer que yo sentía que encerraba a muchas mujeres con las que yo había compartido experiencias y vida. Compañeras de colegio que habían sufrido maltrato en casa con un padre alcohólico, compañeras de colegio con unas aptitudes maravillosas que no podían estudiar porque se tenían que poner a trabajar, mujeres valientes que por encima de todo se convertían en supervivientes y en las cabezas de familia, ¿no? Yo creo que las mujeres somos muy fuertes y en todos los campos. Además, yo admiro mucho a la mujer y estoy muy orgullosa de ser mujer. Entonces era la responsabilidad y luego, claro, yo pensaba todo el rato, bueno, así a nivel ya de actriz, hay que terminarla, hay que hacerla, ¿no? Y cuando ya se terminó, decía, bueno, pues tendré material para poder mostrar, ¿no? Pero luego vino todo lo que vino, ¿no? Claro, era una película pequeña en principio, pequeña, con poco presupuesto. Sí. A Benito Zambrano no le conocía a nadie, no. A las actrices prácticamente tampoco. No. María Galeana tenía una trayectoria. María tenía más experiencia en cine. Pero en realidad fue una película de descubrimiento, totalmente. También de una forma nueva de hacer cine. Totalmente. Que era convertir en protagonistas a mujeres corrientes, claro. ¿no? Claro, heroínas de lo cotidiano, que Exacto, yo le llamo, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que tuvo también mucho que ver con todo lo que pasó, la decisión de ese productor, Antonio Pérez, que tenía muy claro que esa película tenía posibilidad de vivir en el cine, dentro del cine español, si se estrenaba en Berlín. Fíjate que lo tenía clarísimo, muy claro. Y por eso se hizo en 29 días nada más, por eso yo creo que también hubo mucha premura en elegir a la protagonista. Yo llegué a Solas cuando faltaban solo 10 días para empezar el rodaje. O sea, imagínate lo que era para decir, en 10 días yo tengo que enfrentarme a esto, que realmente era un personaje muy hermoso, pero muy complicado también. Pero yo la entendí. Y entendí también el cine. Yo había trabajado en televisión. Entonces descubrí que todo lo que decimos siempre, para un actor, una actriz, todo lo que se vive sirve. Toda la experiencia, todo. Yo había hecho, era la chica del tiempo, la mujer del tiempo en Canal Sur. Y claro, ¿qué servía de todo eso para esta película? Que todo lo que encierra la técnica, para mí era familiar. Una marca, tener a la cámara como amiga, no respetarla, por supuesto, pero yo siempre he sentido a la cámara como muy amiga mía y no tener miedo a la técnica, ¿no? Así que yo recuerdo que el primer día de rodaje yo me quería morir, pues el corazón lo tenía aquí en el cerebro y empezaba, me acuerdo perfectamente, una secuencia que ella fumaba y yo no sé fumar. No sabes fumar. Porque yo tuve principio de tuberculosis de pequeña y desde entonces eso me salvó del tabaco y de otras cosas. Tu parte de pía. Sí, mi parte de pía.
Y me acuerdo que era nada, un paseo de ella en un centro que iba ella a enterarse sobre un aborto y tal. Mira, me quería morir. ¡Pau! ¡Corten! Por mi culpa, yo pensaba, por mi culpa, no, era por una cuestión técnica. Y sinceramente nunca más volví a sentir el corazón así. O sea, de pronto empezó una paz. Yo siempre digo que mi manera de trabajar es desde la relajación. Y yo creo que tengo que estar muy relajada y partir de ahí para dar todo, y muy abierta para luego darle todo al personaje, ¿no? El personaje puede estar tenso, pero yo no. Bueno, pues a partir de ese momento, lloré mucho, no te voy a negar, yo llegaba a mi casa porque esto tenía que haberlo hecho, pero en el set era resolver. Uh-huh. Y eso me pasó en la primera película y ojalá siga, me sigue pasando. Es resolver. Luego en mi casa, en el apartamento, todas las dudas, todos los conflictos, entendí muy pronto y sin ningún trabajo lo que significa el raccord emocional en una historia en cine, pero la manera de elaborar un personaje es la misma que cuando estoy haciendo teatro, igual que cuando estoy haciendo televisión. Llegar al personaje es lo mismo, sobre el texto, lo que dice, lo que no dice, la experiencia vivida, todo lo que la realidad te da, porque además cuando estás preparándote un personaje, es verdad que te salen como unas antenas invisibles, que es como cuando estás enamorada y tu novio tiene un coche rojo con una matrícula determinada que solo ves coches rojos pues con esa matrícula. Es igual, solo ves los personajes que tienen que personas de las que tú tienes que absorber, que tienen que ver con lo que estás elaborando. Y eso es muy hermoso. Bueno, tendríamos toda la noche para charlar contigo, Ana Fernández, pero tenemos que despedirnos ya. Pues nada. Pregunto siempre a los invitados, ¿quién es el faro de su vida? El faro de mi vida. Uf. ¿Quién eso ha sido? ¿Quién eso ha...? Pues mi madre es muy importante para mí. Muy importante. Y... Candelaria. Sí, Candelaria, sí. Y sus hermanas también. Esa familia de mujeres huérfanas. Yo defiendo mucho el humor. Y siempre dicen que hago personajes dramáticos y yo rebato. No hago personajes dramáticos. Yo hago mujeres en circunstancias dramáticas, que es muy distinto. Pero todas son supervivientes y muy inteligentes. Considero que tengo la suerte de haber interpretado a mujeres muy inteligentes. Y la inteligencia está unida al humor. Entonces, y en tu casa había ese humor. Sí, en tu casa había ese humor con tu madre y con tus tías. Ellas son capaces de hacer humor con la mayor tristeza que hayan podido vivir. Imagínate el hambre que han pasado, las carencias, mujeres que hubieran querido estudiar y no han podido, esas llenas de necesidades que no han sido cubiertas, ¿no? Y sin embargo no han dejado de pelear y tal, y de sonreír y de hacer chistes y de ser muy graciosas y muy generosas con la vida. Vamos a llevaros ahora a un faro, a tu madre, a tus tías y a ti, ¿no? Entonces una noche clara, con el mar calmado, donde podáis estar vosotras juntas y solas, ¿no? ¿Qué música estaría sonando, Ana Fernández? Ay, yo creo que Morente. Sí, porque el flamenco ha estado muy presente en mi casa y para mí Enrique Morente es el maestro. Además pondríamos también a Enrique Morente con los con Lagartija, ¿sabes? que ellas también, sí. Y ahora que estamos con Lorca, pues todas esas versiones que tiene él sobre textos de Lorca, ¿no? Entonces esa noche sería una noche y por supuesto no faltarían los jazmines. No faltarían los jazmines. Ana Fernández, ha sido un placer esta conversación, este viaje contigo. Muchas gracias. Buenas Decirte noches. Simplemente que tengo la suerte de estar haciendo también una obra que es un grito a la esperanza. Lo sé. Que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando y donde las mujeres son las protagonistas. Y eso también es muy bello. Y mi madre no lo va a poder ver. Y eso es una pena. ¿Cómo está tu madre? Has dicho que estaba ya malita. Mi madre está... Pues fíjate... Esta obra de la que hablamos en El Faro de ella es El Grito, sí, de Iciar Pascual. Está confinada en Sevilla, en el pueblo. Y pues es muy duro, pero es así. Mi madre se está rompiendo por dentro.
tiene una osteoporosis muy, muy grande y su columna se está rompiendo. Entonces es muy, muy doloroso y yo cuando ella se le ilumina la cara sonriendo, en ese momento soy feliz, que no es fácil ser feliz, ¿no? Pero en ese momento lo soy. Y me da tristeza que no esté conmigo, ¿no? Pero ella sabe, yo le cuento y le digo y el confinamiento, pues igual que a todos los mayores, está haciendo mal, porque yo la noto, es como si la cabeza se parase un poquito, ¿no? Es como la sensación de que también se ha confinado la cabeza. Y la noto un poco más de decir, ay, los pensamientos, yo me acuerdo mucho de ella cuando hago a Empar, que es el personaje del grito, es que los pensamientos son como peces que se me escapan, digo, bueno, se le escapan los pensamientos, bueno. Entonces, así está, pero bueno, sigue siendo una mujer independiente, bueno, ella tal y como está y no deja de hacer cosas y de cuidar a sus plantas, tiene el patio lleno de calas, unas calas preciosas, me mandó una foto y como sabe que me gustan tanto las flores, por ella me las traería, ¿no? Yo soy la mayor y también soy su preferida. Eso lo digo porque mis hermanos lo saben. Entonces, ellos ya además lo aceptan, ¿no? Lo tienen asumido. Sí, además se le nota incluso cuando porque por la voz nos parecemos mucho. Entonces, sí, de pronto, hola mamá, ¿qué? ¿No? Y digo, soy Ana. ¡Ay! Entonces, ellas, mis hermanas lo saben. Y yo también. Y ella también, así que con el pensamiento en ella todo el tiempo. Y le lanzo la función, yo lanzo la función siempre a los seres queridos y a los seres que no están. Pero en el grito, aparte de a actores y actrices que me han acompañado, me acuerdo mucho de Ana Lizarán, por ejemplo, de Jordi Dauder, de Carlos Álvarez. Y me ayudan, ¿no? Compañeros que han trabajado conmigo y Paco de Osca, todo es una... Y cada noche hay alguien que me viene especialmente. Pero aparte de ellos, que están siempre conmigo, de los ausentes, como yo digo, queridos, el grito va para mi madre todas las noches. Porque el personaje de Empar tiene mucho de la alegría de mi madre. Y yo se lo he dado por ella, ¿no? Y las flores, aparecen las flores. Como Adriana nos ha permitido trabajar y ella dirige sobre lo que tú das. Entonces he armado ese personaje, pues es un personaje que teje. Es muy interesante ver cómo alguien que se está deshaciendo, que su vida se deshace, está tejiendo y armando un ovillo, ¿no? Era una imagen que me parecía que podía funcionar. Y mi madre ha hecho un punto toda la vida maravilloso, mi madre es. Y las flores, entonces estoy llena de flores, y ahora como digo, y los pompones, o sea, hay muchas cosas de mi madre, de cómo ha sido mi madre, y realmente hay mucho de ella, y está ahí, entonces... Es una manera de tenerla también cercana. Ana Fernández, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y hablar tanto de todo. Muchas Buenas gracias. Noches. Buenas noches. En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas.